Buenas noches, mis amados hermanos y amigos que se conectan a este canal de YouTube, la página oficial de nuestra iglesia y Remanente Metodista Pentecostal. También saludar a mi amado obispo, mi amada diaconisa y su familia, que el Señor les guarde, bendiga su hogar. Mis queridos hermanos, para dar inicio a este servicio de adoración y alabanza a nuestro Dios, vamos a orar al Señor para que Él dirija este servicio y a la vez también me dé la gracia, la sabiduría para poder entregar el mensaje de esta noche. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre bueno, misericordioso, creador de los cielos y la tierra. En esta hora, Señor, me postro delante de su presencia, inclino mi servir para adorarle, mi Dios, para bendecir y glorificar su nombre, para decirle, Señor, en esta hora, pedirle por misericordia, que usted guarde nuestras vidas, guarde nuestros corazones, guarde nuestra entrada y guarde nuestra salida. Que cada uno de mis hermanos y amigos que estará escuchando este mensaje a través de las redes sociales, por YouTube, Dios eterno, puedan recibir, Dios mío, este mensaje, pueda calar sus corazones y puedan encontrar en él, Señor, Dios eterno, la respuesta a sus temores, la respuesta, Señor, a sus necesidades. Padre bueno, que no sea el hombre que hable, sino tu Espíritu Santo, el que hable a través de mis labios. Señor, llena mi corazón de tu gracia, mi mente, dame memoria, sabiduría, Dios eterno, para que todo lo que hagamos sea para la honra, para la gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Mis amados hermanos, la palabra del Señor en esta noche se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mis queridos hermanos que están conectados en esta noche, por más poderoso que un imperio pueda ser a través de la historia de la humanidad, todos los imperios han tenido y han llegado a su fin. Tenemos el caso del imperio egipcio, quien subyugó o tuvo por esclavo a la nación de Israel durante 430 años. Pero hasta que llegó el momento en que nuestro Dios levantó un líder como Moisés, nosotros sabemos a través de la palabra su vida milagrosa, siendo rescatado de las aguas del Nilo. Posteriormente, después de haber sido criado en la sabiduría egipcia, él huye al desierto, en donde está por 40 años, para que luego Dios, en el monte Horeb, en medio de una zarza, aparezca a Moisés y le ordene ir para que libere a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Podemos ver a través de la palabra, mis queridos hermanos, que el imperio al cual enfrentó este gran hombre Moisés era un imperio poderoso, pero sin embargo la mano del Señor iba con él. Tanto que cuando lanzó la vara en el piso del faraón, y luego lo hicieron también los encantadores de Egipto, la serpiente transformada de la vara de Moisés se comió a todas aquellas. De esa manera, demostrando que el poder de Dios no hay nadie que lo iguale. Y luego de 430 años, Dios rescata a su pueblo, lo lleva por 40 años a través del desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Luego de aquello, mis queridos hermanos, tenemos el imperio babilónico, el cual estaba bajo la autoridad del rey Nabucodonosor. Conocemos por la palabra que el imperio babilónico subyugó a la nación de Israel durante 70 años para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías. La nación de Israel, luego de llegar o tomar posesión de la tierra prometida durante 490 años, no respetaron las leyes de Dios, que Él les había dicho que tenían que dejar la tierra descansar cada 7 años o cada 7 días. El séptimo día la tierra debía descansar y también el séptimo año. Y durante 490 años esta nación acumuló 70 años en los cuales la tierra debía descansar. Y llegó el tiempo del imperio babilónico,
quienes llevaron y subyugaron a la nación de Israel, llevándola o a la tribu, a la nación de Judá y Benjamín, que eran dos tribus que estaban en Jerusalén. Y esta nación fue llevada cautiva. Y entre ellos estaban sus príncipes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero luego de 70 años, este imperio poderoso, el imperio la cabeza de oro de la estatua del sueño de Nabucodonosor, también llegó a su fin. Luego de la muerte del rey Nabucodonosor, el gobierno quedó en su hijo Belsasar, el cual en una fiesta mandó a buscar los vasos que estaban en el templo, lo que habían estado entregados, preparados para el servicio en la casa del Señor. Y este hombre atrevido los pide para festejar, para agasajarse en aquella fiesta. Pero pronto apareció una mano en el techo que escribió un dedo que dice, que puso y escribió, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Y en aquella misma noche, el imperio persa, medo-persa, tomó posesión del imperio caldeo que estaba en Babilonia. Y ahí nace un nuevo imperio, el imperio medo-persa. Y ahí el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, que tiene el control sobre todos los imperios, usa a este hombre, a su siervo Ciro, para que éste permita el retorno de la nación de Israel a la Tierra Santa, a Jerusalén. Y este retorno de la nación de Israel fue en tres partes: primero por Zorobabel, luego por el sumo sacerdote Esdras, y finalmente por Nehemías, quien fue a reedificar las murallas que estaban derribadas en Jerusalén. Luego del reinado de este reino medo-persa viene otro reinado. Viene el reinado el reinado griego, el cual comandaba Alejandro Magno. Este joven emperador o joven rey que dirigía este imperio durante 3 años, dice que gobernó más lo que nunca nadie había logrado en la historia de la humanidad. Su reinado fue breve, fue corto, fue aproximadamente de 3 años, hasta que su reino quedó en manos de sus 4 generales. Y posteriormente de aquello viene un nuevo y último reino o imperio que se levanta, que es el Imperio Romano. Y ese Imperio Romano, mi querido hermano, ese Imperio Romano también, aunque gradualmente se fue diluyendo, en este reino fue cuando el Verbo se hizo carne, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió a la tierra y vino a este lugar, a este mundo. Dice, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Dice que vino a cumplir lo que le había ordenado su Padre, llegando a la muerte y a la muerte de cruz. Hasta ese día, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo y entregara su vida por ti, por mí, imperaba un imperio el cual no está mencionado en ninguna parte antes de estos imperios poderosos. Pero este imperio estaba con el hombre desde el momento en que el hombre pecó delante del Señor. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y el Señor le dice a Adán y Eva que si ellos comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente van a morir. Y Adán y Eva pecaron, ellos fallaron, ellos pecaron contra Dios. Y fue en ese momento cuando, al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos fueron castigados con la muerte. Se produce una separación y se levanta un imperio poderoso, un imperio que trae dolor, un imperio que trae miedo, terror al hombre, a las naciones, que es el imperio de la muerte. El hombre por todos lados busca la eternidad, la eterna juventud y no tener que encontrarse con este momento que es este imperio, el imperio de la muerte. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán.
Y debido a esa causa entró la muerte en la raza humana. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Desde el día que el hombre pecó, entró el imperio de la muerte y el reina hasta hoy. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, también este temible reino también le llegará a su fin. Bendito sea el Señor Jesucristo. De acuerdo al versículo que hemos leído, este reino será vencido por la muerte. Un santo dará su vida. Un santo dio su vida por nosotros. Ese santo es nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreos, en el que acabamos de leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, hizo bien. Él, dice la palabra del Señor, que caminó por las polvorientas calles y las polvorientas aldeas de Israel, sanando a los enfermos, protegiendo a las viudas, protegiendo a las prostitutas, protegiendo a los publicanos, protegiendo a aquellos que tenían hambre, aquellos que tenían sed de justicia, aquellos que creyeron en el Señor, y el Señor les tendió la mano, sanándolo y libertándolo por sobre todas las cosas, libertándolo del pecado que los tenía atado. La nación de Israel como nación, ellos esperaban un Mesías. Ellos esperaban al Señor, pero ellos no esperaban que el Señor fuera a la cruz. Ellos no esperaban que el Señor tuviera que morir, sino que ellos esperaban un Dios, un Señor, un Dios, un Mesías que lo libertara de la esclavitud, de estar subyugado bajo la mano de Roma. Pero el Señor no vino a libertar al hombre de Roma, no lo vino a libertar de la esclavitud humana, sino que lo vino a libertar de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia, lo suyo vino en el libro de Juan y los suyos no le recibieron. El Señor vino a traerle un mensaje de esperanza, de salvación, un mensaje de vida eterna, pero ellos no es lo que esperaban. Ellos esperaban un líder, un caudillo que los pudiera liberar para que juntamente con él pudieran reinar y pudieran subyugar a los romanos, y que este Mesías se sentara en el trono de Israel, en el trono del templo. Pero el Señor no vino a eso. Todo lo contrario. Él, cuando los apóstoles caminaron con él y le mostraron los edificios del templo y los edificios de la ciudad y el templo, él le dijo, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser destruida. El Señor Jesucristo, Él no vino a darse una pompa, Él no vino a tomar un reino que no le correspondía. Él vino a salvarnos de las llagas del pecado. Él vino a salvarnos de la muerte, porque imperaba sobre usted y sobre mí, sobre la humanidad entera, el imperio de la muerte, y el imperio de la muerte había que vencerlo. Ni aun Satanás sabía que nuestro Señor Jesucristo vendría a vencer al imperio temeroso, tenebroso de la muerte. Cuando Satanás estuvo en el desierto tratando de tentar a nuestro Señor Jesucristo, no pudo, aunque Él estaba con 40 días de ayuno debilitado. Pero Satanás no pudo con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Satanás tuvo la oportunidad de llevarlo al Calvario, Satanás tampoco entendió la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que él le heriría el calcañar, pero más el Señor, él dice que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. Lo que Satanás no entendió, de que él heriría al Señor, no entendió que él lo llevaría a la cruz del Calvario. No entendió que en la cruz el Señor iba a vencer a los principados y a las potestades y los iba a exhibir públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Bendito sea su nombre para siempre. Esta muerte tenía que ser vencida por medio de la muerte. ¿Pero la muerte de quién? La muerte de un hombre santo, de un ser justo, de un ser perfecto, de un ser que fuera conforme al corazón de Dios. Y dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que uno conforme a nuestras debilidades,
sino que fuese uno tentado, uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Él era como nosotros, se hizo carne. El siervo dice que el Hijo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, y en forma de siervo, Él soportó el frío, las aflicciones, los vituperios, los desprecios, las soledades. Dice que era tal la condición de humildad de nuestro Señor Jesucristo que cuando un joven se acercó a preguntarle dónde moras, Él le dijo: las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Cuando el diablo tenía el imperio de la muerte, pero fue vencido en la cruz del Calvario, en la resurrección, ya que la muerte no pudo retenerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es victorioso. Y si nosotros estamos y le adoramos y le servimos y somos parte de su pueblo, si somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, también somos partícipes de esta gran victoria, la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, exhibiendo a los principados y exhibiendo a las potestades. Bendito sea el Señor para siempre. La muerte de Cristo, que va unida a su resurrección, destruyó al diablo, quien tenía las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, 18 dice: y al que vivo y estuve muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Muchos, por temor a la muerte, estaban sujetos a servidumbre al emperador del miedo, a Satanás el diablo. Pero el Señor nos dice: yo tengo las llaves del Hades, y yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del abismo. El Señor tiene el poder, tiene la autoridad, el Señor tiene todo para que la iglesia del Señor en Él sea victoriosa. Gloria al Señor para siempre. Bien podía exclamar el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el Señor para siempre. Por mucho tiempo Satanás tenía consigo el imperio de la muerte, pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Satanás ha sido derrotado, vencido. No fue mi victoria, fue la victoria de mi Señor. Pero como yo soy de mi Señor y usted de nuestro Señor, tenemos la victoria del hombre, la victoria del cristiano, la victoria de la iglesia. Está en Jesucristo el Señor, que es nuestro bendito y redentor y salvador. Gloria a su nombre para siempre. Una de las razones por las cuales no sentimos en plenitud el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es porque muchas veces hemos decidido no vivir en santidad, porque hemos decidido no vivir en esta vida, querido hermano, querido amigo, conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros y nos dé, y el Espíritu Santo nos llene de esa hambre, de esa sed de justicia, de buscarle, de amarle, de tenerlo en nuestros pensamientos cada mañana, apelando a sus grandes misericordias, porque como decía el profeta Daniel: no venimos a ti apelando a ti por obras de justicia, sino que venimos a ti apelando a tus grandes misericordias. Bendito sea el Señor para siempre. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios nos insta a caminar en amor, apartándonos de toda fornicación, de toda inmundicia, de toda avaricia. Nos exige no decir palabras deshonestas, a no decir palabras obscenas. Toda la inmundicia y la avaricia
que aflora muchas veces en el ser humano. El apóstol Pablo le dice a los efesios que no tiene que haber nada de aquello en ellos. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano, para que vivamos en santidad, para que busquemos al Señor, que nuestro acostar y nuestro levantar sea delante del Señor. Estamos viviendo tiempos trágicos, tiempos angustiosos, estamos viviendo tiempos de dolor, estamos viviendo tiempos de enfermedad, estamos viviendo principios de dolores. El mundo está atemorizado, el mundo está estresado, el mundo tiene miedo a salir a la calle, el mundo tiene miedo a ir al trabajo, el mundo tiene miedo a ir a la iglesia, pero los que esperan en Jehová, dice la palabra del Señor, serán como las águilas, correrán y no se cansarán. El Señor Dios Todopoderoso, Él tiene el control total de todos los imperios y el imperio de la muerte no es la excepción. Así que mi hermano, si estás con temores, si tienes miedo en tu vida y no sabes lo que ha de suceder, el apóstol Pablo nos dice que no debemos vivir, hermano querido, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice la palabra del Señor, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Bendito sea el Señor, llevando en contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, todo nuestro pensamiento, todos nuestros anhelos, todas nuestras necesidades, todas nuestras debilidades deben ir, ¿cierto?, a la planta del Señor, llevando nuestras debilidades, llevando nuestras necesidades a las plantas del Señor, a las plantas de aquel que vive por los siglos de los siglos. Todos los imperios han caído y caerán, pero existe un imperio el cual nunca será derribado. Isaías dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Hay un imperio que jamás será vencido. Hay un imperio que jamás será derrotado. El imperio de Jesucristo, que reinará 1000 años en esta tierra y posteriormente, luego del juicio del gran trono blanco, viviremos por una eternidad todos aquellos que hayamos amado su retorno, su venida, los que hemos vivido conforme a su palabra, los que nos hemos humillado, los que estábamos muertos en delitos y pecados, los que un día levantamos la cabeza y vimos al Salvador en la cruz que estaba derramando cada gota de sangre por usted y por mí. Bien dice la palabra del Señor que el acta de los decretos que había contra nosotros, que las acusaciones que Satanás hacía contra ti y contra mí, el Señor las clavó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor para siempre, mi querido hermano. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor si Él es nuestra única esperanza? Él es la única esperanza de vida para el hombre. Porque no hay... Todos los imperios han caído. También el imperio de la muerte fue derrotado. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que las mujeres fueron a verlo al sepulcro y un varón le dijo: ¿qué hacéis, mujeres, buscando en medio de los muertos al que vive? Y el Señor es el que vive por los siglos de los siglos. Tenemos un Señor, tenemos un Salvador. Dice la Biblia que Dios el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre, porque nuestro Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte, fue obediente. Por su obediencia ahora es Señor del cielo, es Señor de la tierra, tiene las llaves del Hades y tiene las llaves de la muerte. Todo está en el Señor. Y si tú y yo nos aferramos a Jesucristo, nos atamos a Jesucristo, le amamos y lo proclamamos, tenemos vida y vida en abundancia. Para el Señor que vive, sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, y para nosotros su misericordia eterna. Amén. Mis queridos hermanos, a continuación pasaremos, mis hermanos, a dar gracias al Señor Jesucristo por esta su palabra, a darle gracias al Señor porque Él nos ha guardado y nos ha dado este momento de adoración, de reflexión, este momento que esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo,
haya calado tu corazón, haya entrado en tu vida y que no tengas miedo, porque el Señor quita el temor a la muerte, porque Él tiene las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Oremos al Señor. Padre bueno, misericordioso, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te adoramos, te bendecimos y rogamos, Señor, que en esta hora, Dios eterno, tu palabra haga vida en cada uno de los corazones que lo escucharon. Bendice, Dios eterno, a cada uno de nuestros hermanos, Dios de la gloria. Bendice a nuestro amado obispo, a su esposa, a nuestra amada diaconisa, a su familia, nuestros hermanos oficiales y todos aquellos que se han conectado. Reciban la bendición de Dios desde lo alto. Reciban la palabra en sus corazones. Y si alguno estaba triste, alguno estaba temeroso, hoy no hay de qué temer. El Señor tiene las llaves del Hades y también tiene las llaves de la muerte. Para el Señor que vive, toda honra, toda gloria y alabanza. Amén. Amén, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por los enfermos. Si hay alguno de ustedes que está enfermito, puede arrodillarse en su casita o inclinar su cerviz y acompañarme en esta oración. En esta oración para que el Señor misericordioso nos sane, nos limpie, nos purifique. Si es una enfermedad de la carne, la sana el Señor. Si es una enfermedad del espíritu, la sana el Señor. Que seamos como aquel hombre, como el siervo, aquel centurión. El centurión que fue, cierto, Jairo, fue el centurión al Señor, ese centurión, y le dijo al Señor que su criado estaba moribundo, estaba enfermo, estaba muy grave, y le pidió al Señor que lo sanara. El Señor le dijo, voy contigo. Y él le dijo, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Si tienes esa fe, mi hermano querido, solo diga la palabra, solo pida al Señor que diga la palabra, y usted será sano, su hijo será sano, su esposa, su esposo, su amigo, su vecino será sano. ¿Por qué? Porque ha venido confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro a su necesidad. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Santo, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, le rogamos que usted extienda su mano de misericordia, su mano de amor, Señor, sobre mis hermanos que están enfermos, nuestros amigos que están atribulados, enfermos en la carne, enfermos en el espíritu, con temor, con angustia, Señor, con necesidades. En esta hora la sangre de Jesucristo, que tiene poder, sana y limpia de todo pecado, sana y limpia de toda enfermedad. Todo lo pedimos y lo rogamos, Padre Santo, porque hemos creído en tu palabra. Señor, extiende tu mano a los hogares, a las clínicas, a los hospitales. Dios mío, en todo lugar donde haya un enfermo, Dios mío, que crea y que clame y que espere en ti, sea sano para la gloria de su santo nombre. Amén, Señor. Gloria al Señor. Si usted lo creyó, así será hecho, porque el Señor es fiel. Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, serás sano, serás una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a hacer la oración final, decirle al Señor, darle gracias por este momento maravilloso. Padre del cielo y de la tierra, muchas gracias por este servicio, Dios mío, que has permitido, Dios mío, en nuestras vidas, para que te adoremos, para que conozcamos tu palabra, para que nos edifiquemos, para que estemos, Señor, aunque sea por redes, Señor, por redes de informática, por redes sociales, Dios eterno, pero, Señor, por cualquier medio, tu palabra debe correr. Gracias, Padre bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a mi obispo. Bendice a su esposa, nuestra amada diaconisa. Bendice a su familia, a mis hermanos oficiales. Bendice, Dios de la gloria, a cada uno de mis hermanos de la iglesia remanente metodista pentecostal. Bendice a la iglesia, a tu iglesia, la que es columna y que es baluarte de tu verdad. Señor mío, te lo pedimos, Padre bueno, y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor.